Buenos días, buenas tardes, reciban un saludo en estos días de recogimiento espiritual de su hermano pastor Francisco Caballero, desde el corazón mismo de la República Mexicana, San Luis Potosí. Para mis hermanos de habla hispana, que en frecuencia nos enlazamos de manera virtual en este espacio educativo teológico de nuestra amada Universidad Internacional Teológica El Kairos de Dios. En esta ocasión, para tratar un tema por demás importante y trascendental, en la llamada Semana Santa o Semana Mayor, como el tema general, siguiendo los pasos de Jesús, hablando en esta ocasión de la entrada triunfal de Jesús y viendo los aspectos que envuelven este suceso, el marco que nos proyecta la situación que vivían el pueblo de Israel en Palestina en estos tiempos de Jesús, en el contexto socioeconómico. Su situación política dominaba Roma. La cultura dominante era la judía, también se hablaba el griego. Era un país cruzado por varias culturas, entre ellas el hebreo, el griego y el romano. Roma era respetuosa de todas las culturas de los países que dominaba. Esto era lo que la caracterizaba. La vida de Jesús se desarrolla en el tiempo de los emperadores Augusto y Tiberio. Herodes el Grande es el rey de toda Palestina cuando Jesús nace. Muere dejando a sus hijos como herederos de su territorio. Herodes Antipas hereda Galilea y Arqueleo hereda Judea. En estos tiempos también había judíos rebeldes que lucharon por la independencia de Palestina, incluso con las armas, entre ellos Judas Galileo y los celotes. La situación social que vivía Palestina se componía de dos grupos sociales: los judíos habitantes en la misma Palestina y los paganos romanos, pero también había un bastante número de judíos que vivían en la diáspora, es decir, fuera de Palestina. Dentro del grupo judío había dos corrientes o dos orientaciones desde el punto de vista religioso, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos se distinguían porque era un grupo religioso al que pertenecían algunos sacerdotes, pero la mayoría eran laicos. Cumplían la ley de Moisés estrictamente, respetaban las tradiciones, sábados, ritos, purificaciones, oraciones, limosnas, diezmos, etc. Estudiaban la ley de Moisés, eran influyentes y respetados, esperaban la futura llegada del Mesías, liberador político. Creían en la resurrección final. Deseo ferviente de independencia de Palestina. No eran amigos de los romanos, aunque vivían con ellos. Pero también había el grupo de los saduceos. Era un grupo religioso al que pertenecían las familias sacerdotales más importantes. Querían también la independencia, pero vivían sin grandes problemas bajo la dominación romana. Rechazaban las tradiciones orales judías, no creían en la resurrección, más bien se inclinaban a creer en la reencarnación y eran personas muy ricas. Audio número 2 y continuamos. Existían también otras clases sociales: las grandes muchedumbres, los sencillos, religiosos, los sacerdotes, cuidaban el templo y hacían sacrificios. Los levitas ayudaban a los sacerdotes, los guardias del templo, los escribas, maestros y abogados, los ancianos, que, por cierto, sus decisiones muchas ocasiones eran muy determinantes. Los esenios o monjes de Qumran, una especie de orden religiosa. Los discípulos de Juan el Bautista, los publicanos, unidos con los romanos, cobraban los impuestos, eran ricos y odiados por todos, considerados como pecadores, no cumplían la ley ni las purificaciones. Los herodianos, este grupo deseaba que la familia de Herodes se hiciera cargo del poder de Palestina. Los celotes, rebeldes y fanáticos contra la dominación romana, nacionalistas, patriotas, creyentes y violentos, querían una nación libre y gobernada en el nombre de Dios.
Este era el marco en que se desarrollaría todo este suceso tan trascendental que es llamada por muchos la entrada triunfal. Esa era la esperanza de ellos, sus intenciones y sus anhelos. Esperaban ansiosos al Mesías libertador. Querían levantarse en armas en contra de los romanos y no dejarse seguir dominados por gentiles, sino por Dios. Todas las clases sociales nombradas, con excepción de los herodianos, y así se desarrolla la historia tan importante de este día de la entrada triunfal. ¡Qué importante! Leamos pues entonces lo que es la palabra de Dios. Marcos 11, del 1 al 2 y 7 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este día es el mismo día del cual se habla en el Antiguo Testamento. Continuamos con mi audio número 3. Este día es el mismo día del cual se habla en el Antiguo Testamento, según Éxodo 12, del 3 al 5, que dice de la manera siguiente: hablad a toda congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fueren tan pequeñas que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esta es la palabra, esto es lo que vio Jesús. Hablad a todas las congregaciones de Israel. El día que ahora llamamos Domingo de Ramos era el día de la selección del Cordero para todos los judíos piadosos. Jesús llegó a Jerusalén el mismo día en que cada familia judía se encontraba buscando su Cordero Pascual. La implicación obvia es: he aquí que Jesús ha venido como el Cordero Pascual perfecto. Luego, Jesús se retira a Betania por la noche. Pregunta: ¿cuál es la importancia de la entrada triunfal? ¿Cuál es? La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos. El domingo antes de la crucifixión, según Juan 12, 1 y 12. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los relatos de los 4 evangelios, tal vez por su importancia. En Mateo 21, 1 al 17, en Marcos 11, 1 al 11, en Lucas 19, del 29 al 40, Juan 12, 12 al 19. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante, no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para todos los cristianos a lo largo de la historia. Celebramos el Domingo de Ramos para recordar esta ocasión que es muy trascendental. Ese día Jesús entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara.
y las multitudes salieron a darle la bienvenida, tendiendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de palmas. Las personas le aplaudían, lo adoraban como el rey que viene en el nombre del Señor, mientras se dirigía hasta el templo, donde le enseñó a la gente, lo sanó, echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Marcos 11:17. Continuamos con mi grabación número 4 de la entrada triunfal. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser su Mesías, el Rey de Israel, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que el Rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús iba en un asno hacia su ciudad capital, como un rey victorioso, y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas a él, y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual que es el templo, porque su reino es un reino espiritual. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo Él se la merece. Él colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Segunda de Reyes 9:13. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era su Rey y el Mesías que había estado esperando. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le conocieron como el Salvador de su pecado. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebeldía, a una rebelión en contra de Roma. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante, pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que lo aplaudieron como rey con sus muchos hosanas, reconociéndolo como el Hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó a liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él. En solo pocos días sus hosanas cambiarían a gritos desesperados: crucifíquenle, llenos de odio y de rencor, según Lucas 23:20-21. Quienes le aplaudieron como héroe pronto lo rechazarían y lo abandonarían. La historia de la entrada triunfal está lleno de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para todos y cada uno de los creyentes. Continuamos con mi audio número 5 en esto que es llamado la entrada triunfal. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para todos y cada uno de los creyentes, porque es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y con la ropa de los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios. No es la paz temporal, sino Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones. Él reina ahí en paz y amor. Como sus seguidores debemos de exhibir la misma cualidad y que el mundo vea el verdadero Rey triunfante viviendo y reinando en nosotros. El pueblo, la gente, no entendieron el propósito ni la salvación.
y Jesús llora por Jerusalén. Oh, cuántas veces quisiera verte arropado como la gallina junto a sus polluelos. Una expresión tan importante que viene nacida del corazón del Mesías cuando dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pagarán sus errores por desconocer el día de su visitación. El santo lugar sufrió las consecuencias. Jesús ofreció su vida, su paz a Jerusalén, pero ellos se endurecieron al no querer recibirlo. Hoy en día Jerusalén gime por su restauración, pues desde el año 70 fue reducido a ruinas y desolación, y sus habitantes fueron dispersados por todo el planeta, esperando a que llegue su Mesías. Su Mesías llegará, pero esta vez lo verán venir con poder y grande gloria. Continuamos con mi audio número 6 en esto que es la entrada triunfal. Hoy en día gime Jerusalén por su restauración, pues desde el año 70 fue reducido a ruinas y a cenizas y desolación, y sus habitantes fueron dispersados por todo el planeta esperando a que llegue su Mesías. Pero esta vez lo verán viniendo con poder y gloria. Fue cumplida la profecía de Jesús por el general Tito Vespasiano, que asedió, tomó y destruyó la ciudad según lo pronosticó el Señor Jesucristo, junto con sus habitantes que dentro de ella se hallaban en ese tiempo. Analicemos sobre esto. La entrada de Jesucristo en Jerusalén fue la última oportunidad que dio en público a su pueblo de recibirle y así poder tener parte en su reino. El Hijo de David, con derecho a reclamar su trono en Jerusalén, entró regiamente. En esta ocasión lo reclamó en un lugar de gran importancia, el corazón de cada persona. Así es como quiere reinar para dar paz a cada una de las vidas. En estas festividades, los judíos que veían la santa ciudad ocupada por los romanos respiraban una atmósfera de liberación política para recuperar Jerusalén de la denominación gentil. Y habían visto cómo Jesucristo les había alimentado con 12 peces y 5 panes y los multiplicó, y hasta había sobrado. Además reconocían en él una autoridad superior a la de muchos de los líderes religiosos contemporáneos. Con esos antecedentes querían coronar a Jesucristo para poder celebrar la liberación por el Señor precisamente en el día de la Pascua, Lucas 19:11. Con tal literalismo que en su imaginación veían a los romanos huyendo desapaveridos de la ciudad de David. Desafortunadamente, la indiferencia de los ciudadanos en Jerusalén y de los líderes religiosos les hizo cambiar de opinión muy pronto respecto a Jesucristo. Como unos le decían: ¿quién es este? Otros le reprendían y le decían: dile que se callen, mira, blasfeman. Allí fue donde Jesús les dice con autoridad: si ellos callaran, las piedras mismas lo clamarían, lo hablarían. Jesucristo ofreció su paz a Jerusalén, pero ellos se endurecieron al no querer recibirle. Él estaba triste, iba a ser sacrificado y no quería pronunciar palabra de juicio contra la ciudad. Anhelaba reinar en los corazones de los judíos, el pueblo al que amó más que todas las naciones de tu tierra, pero ellos no querían que les rigiera de esa manera.
Hoy muchos lo lamentan, pero nosotros estamos conscientes, seguros de la bendición que Dios nos ha dado. Porque su palabra dice, porque Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le hemos recibido, los que hemos creído en Él, el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Él. Bendito sea el Señor.